Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Más allá del Big Bang, teorías alternativas sobre el origen del universo. Intro, la crisis de la cosmología. Por favor, ponte cómodo. Cierra los ojos, si lo deseas. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia los límites de nuestro conocimiento, hacia las preguntas más fundamentales que el ser humano puede plantearse: ¿cómo surgió el universo? ¿Tuvo un principio? Y si es así, ¿qué había antes? Durante décadas, hemos creído conocer la respuesta. El Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, marca el comienzo de todo: espacio, tiempo, materia y energía. Es una teoría que ha moldeado a generaciones de científicos, que figura en los libros de texto y que se considera un hecho comprobado. Sin embargo, en los últimos años, esta certeza ha comenzado a resquebrajarse. Nuevos telescopios, como el telescopio espacial James Webb, envían a la Tierra imágenes que no se ajustan a nuestras expectativas. Galaxias que son demasiado antiguas. Estructuras que parecen demasiado ordenadas. Estrellas que ya existían poco después del supuesto Big Bang, aunque la teoría dice que eso debería ser imposible. Algunas de las mentes más brillantes de la física se preguntan: ¿nos hemos equivocado? No necesariamente por completo, pero quizás en detalles importantes. Quizás la historia del universo es más compleja, más sorprendente, más fascinante de lo que pensábamos. Hoy exploraremos teorías alternativas. Algunas provienen de premios Nobel, otras de valientes disidentes de la ciencia. Algunas suenan a ciencia ficción, pero son matemáticamente sólidas. Otras ya han sido refutadas, pero nos enseñan lecciones importantes. Este no es un viaje para desacreditar la ciencia. Al contrario. Es una celebración de la ciencia, de su capacidad de autocorrección, de su disposición a cuestionar incluso las suposiciones más fundamentales. Porque eso es lo que distingue a la ciencia del dogma, la voluntad de decir: quizás hemos pasado algo por alto. Comencemos. Capítulo 1. La teoría estándar del Big Bang. Para entender las alternativas, primero debemos entender la teoría estándar. El Big Bang no es simplemente una explosión en el espacio, sino la explosión del espacio mismo. Hace 13.800 millones de años, todo el universo estaba concentrado en un punto infinitamente pequeño e infinitamente denso, que los físicos llaman una singularidad. En ese punto, no había tiempo. Ni dirección. Ni distancia. Todas las leyes de la naturaleza que conocemos colapsan. Luego, en un instante más breve que la fracción de tiempo más corta que podemos medir, el universo comenzó a expandirse. No hacia algo, sino que el espacio mismo se expandió, arrastrando consigo la materia y la energía. En las primeras fracciones de segundo, el universo estaba inconcebiblemente caliente y denso. Se formaron los quarks y los gluones, los componentes básicos de la materia. Después de unos minutos, se enfrió lo suficiente como para que se formaran los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio. Durante 380.000 años, el universo fue opaco, un plasma caliente de materia y radiación. Luego, a una temperatura de unos 3.000 grados Celsius, los primeros átomos neutros se volvieron estables. El universo se volvió transparente. La luz de esa época todavía la podemos medir hoy como la radiación de fondo cósmica, un débil resplandor en todas las direcciones del cielo. Esta teoría explica muchas cosas muy bien. Explica por qué el universo se expande, una observación que hizo Edwin Hubble en 1929. Explica la composición del universo, aproximadamente un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Explica la radiación de fondo cósmica, que fue descubierta por casualidad en 1964 y que les valió el premio Nobel a los teóricos del Big Bang. Pero hay problemas. Pequeñas grietas en el elegante edificio de la teoría. El problema del horizonte: el universo se ve igual en todas las direcciones, aunque esas regiones nunca pudieron haber estado en contacto.
¿Cómo pueden tener la misma temperatura? El problema de la planitud. El universo es geométricamente notablemente plano, lo que significa que las líneas paralelas nunca convergen. Pero esta planitud es extremadamente inestable. Incluso las desviaciones más pequeñas deberían haber conducido a un universo curvo. El problema del monopolo. La física teórica predice que los monopolos magnéticos, partículas con un solo polo magnético, deberían haberse formado en grandes cantidades poco después del Big Bang. Nunca hemos encontrado uno. Y luego están las observaciones más recientes. El telescopio James Webb nos muestra galaxias que parecen estar completamente desarrolladas solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Gigantes rojas, estrellas masivas que tardan miles de millones de años en formarse. ¿Cómo es posible? Algunos físicos dicen, la teoría del Big Bang es correcta en su esencia, pero necesita refinamientos. Otros dicen, quizás necesitemos pensar de forma más radical. Inhala profundamente. Exhala. Ahora abrimos una puerta a mundos más allá del Big Bang. Capítulo 2. El universo cíclico. Imagina que el universo no tuvo un principio. No en el sentido estricto. En cambio, atraviesa ciclos interminables de expansión y contracción, como la inhalación y exhalación de un ser cósmico. El Big Bang no fue el comienzo, sino una transición, un gran rebote, Big Bounce, un regreso de una fase anterior. Esta idea es antigua, se encuentra en las cosmologías hindúes y budistas, donde el universo existe en ciclos de creación y destrucción, cada ciclo de miles de millones de años. Pero hoy existen modelos matemáticos que traducen esta visión poética en ecuaciones precisas. El premio Nobel Roger Penrose, uno de los pioneros de la física de los agujeros negros, propone un modelo que él llama cosmología cíclica conforme. En su visión, nuestro universo no termina en una muerte fría y oscura, cuando todas las estrellas se han consumido y todos los agujeros negros se han evaporado. En cambio, cuando solo quedan fotones, partículas de luz, el espacio del tiempo pierden su significado. Los fotones no tienen masa, no experimentan el tiempo. En un universo sin masa, no hay relojes, no hay escalas de medida. En este estado, dice Penrose, el final del antiguo universo podría ser idéntico al comienzo de uno nuevo. Lo que llamamos Big Bang sería el umbral entre dos eones, dos épocas infinitamente largas. Y no hubo un solo Big Bang, sino innumerables, en una cadena que se extiende hacia atrás y hacia adelante hasta el infinito. ¿Hay pruebas? Penrose y su equipo afirman encontrar rastros en la radiación de fondo cósmica, anillos concéntricos de temperatura ligeramente elevada, que podrían provenir de colisiones de agujeros negros supermasivos en el eón anterior. Otros científicos son escépticos, pueden explicar estos patrones con ruido estadístico. Otro enfoque proviene de Paul Steinhardt y Neil Turok. Su universo epirótico se basa en la teoría de cuerdas, la idea de que los componentes fundamentales de la realidad no son partículas, sino diminutas cuerdas vibrantes. En su modelo, existen dos universos paralelos, separados por una dimensión superior, como si fueran dos hojas de papel que casi, pero no del todo, se tocan. Cada varios billones de años, estas membranas chocan. La colisión libera una energía enorme, crea materia y radiación, y se nos aparece como un Big Bang. Luego las membranas se separan, el universo se expande, se enfría, se vacía. Hasta la próxima colisión. Y así sucesivamente, para siempre. Esta teoría resuelve elegantemente algunos problemas del Big Bang estándar. El problema del horizonte desaparece, porque el universo tuvo tiempo de equilibrarse antes del Big Bang. La planitud es natural, porque la lenta aproximación de las membranas alisa el universo. Pero aquí también hay dudas. La teoría de cuerdas en sí no está demostrada. Los críticos dicen que es demasiado pronto para construir teorías sobre algo que todavía es especulativo. Pero la idea es profundamente satisfactoria. Un universo sin principio, sin fin, solo un cambio eterno. Quizás solo somos un aliento en un ciclo cósmico que nunca termina.
La idea de un universo cíclico no solo ha fascinado a los físicos, sino también a los artistas. La película, La fuente de la vida, The Fountain, de Darren Aronofsky, de 2006, cuenta una historia poética sobre el tiempo cíclico, el renacimiento y la conexión entre la muerte y un nuevo comienzo. Aunque la película no se basa en la teoría científica de Penrose, captura la profundidad emocional de la idea, que los finales son comienzos, que nada se pierde realmente, solo se transforma. Capítulo 3. El universo eterno. En la década de 1940, cuando la teoría del Big Bang era todavía joven y controvertida, 3 astrónomos británicos propusieron una alternativa radical: el universo no tuvo principio. Siempre ha existido y siempre existirá. Se expande, sí, pero no se vuelve menos denso, porque constantemente surge nueva materia de la nada. Fred Hoyle, Hermann Bondi y Thomas Gold llamaron a esto la teoría del estado estacionario. Por cierto, el nombre Big Bang proviene del propio Hoyle, quien lo usó de forma burlona para ridiculizar la teoría de la competencia. Irónicamente, el nombre se quedó. En el universo de Hoyle, constantemente se crean átomos de hidrógeno en el espacio vacío, aproximadamente un átomo por kilómetro cúbico por año. Una cantidad minúscula, demasiado pequeña para ser medida directamente, pero suficiente a escalas de tiempo cósmicas para mantener constante la densidad de la materia mientras el espacio se expande. ¿De dónde viene esta materia? Hoyle especuló sobre un campo de creación, una especie de gravedad invertida que genera materia a partir de la energía del espacio en expansión. Los detalles permanecieron vagos, pero la elegancia era cautivadora: un universo eterno, inmutable, sin principio, sin fin, sin las complicaciones metafísicas de una creación. Por un tiempo, fue una carrera reñida entre el Big Bang y el estado estacionario. Ambas explicaban la expansión. Ambas tenían modelos matemáticos. La decisión tendría que venir de la observación. Luego, en 1964, Arno Penzias y Robert Wilson hicieron un descubrimiento accidental. Estaban trabajando en una gran antena tratando de eliminar un ruido molesto. No importaba lo que hicieran, una señal de fondo uniforme persistía, proveniente de todas las direcciones, a una temperatura de aproximadamente menos 270 grados Celsius. Era la radiación de fondo cósmica, el resplandor residual del Big Bang, exactamente como habían predicho los teóricos del Big Bang. Para la teoría del estado estacionario, esto fue un golpe mortal. No había explicación para esta reliquia omnipresente en un universo sin principio. Hoyle no se rindió. Intentó explicar la radiación de fondo con polvo en galaxias lejanas, pero las explicaciones se volvieron cada vez más complicadas, cada vez más improbables. Finalmente, la mayoría de los científicos aceptaron el Big Bang. ¿Por qué cuento esta historia? Porque muestra cómo funciona la ciencia. Hoyle se equivocó, pero se equivocó de una manera productiva. Su desafío obligó a los teóricos del Big Bang a refinar su teoría, a hacer mejores predicciones, a buscar pruebas decisivas. Y quizás Hoyle tenía razón en una cosa: la idea de que algo puede surgir de la nada no es absurda. La física cuántica moderna muestra que las partículas surgen y desaparecen constantemente del vacío. El universo mismo podría ser una fluctuación cuántica, una partícula gigantesca que saltó de la nada. En este sentido, la diferencia entre el Big Bang y el estado estacionario es quizás menor de lo que parece. Ambas son teorías sobre la creación a partir de la nada, solo que con diferentes escalas de tiempo. Capítulo 4. La teoría del multiverso. Cierra los ojos. Imagina que en este momento, mientras escuchas estas palabras, existen infinitas otras versiones de ti. En un universo, te quedaste despierto. En otro, elegiste un vídeo diferente. En otro, nunca naciste porque tus padres nunca se conocieron. Bienvenido a la teoría del multiverso, quizás la idea más audaz de la cosmología moderna. La idea tiene varios orígenes. Uno proviene de la mecánica cuántica, la teoría de las partículas más pequeñas.
En la interpretación estándar, la función de onda de una partícula colapsa cuando la medimos, y solo una de muchas posibilidades se vuelve real. Pero Hugh Everett propuso en 1957, quizás la función de onda no colapsa en absoluto. Quizás todas las posibilidades se vuelven reales, solo que en universos paralelos y diferentes. Cada vez que un evento cuántico podría tener múltiples resultados, el universo se divide. El número de universos crece exponencialmente, cada segundo, cada nanosegundo. Un árbol infinito de realidades que se ramifica y se ramifica. Esto suena absurdo. Sin embargo, matemáticamente, es la interpretación más simple de la mecánica cuántica. Sin suposiciones adicionales, sin mecanismos de colapso. Solo la ecuación de Schrödinger, sin añadidos. Otro enfoque proviene de la teoría de la inflación. En la década de 1980, físicos como Alan Guth propusieron que el universo primitivo pasó por una fase de expansión exponencial, la inflación. En una fracción de segundo, una pequeña mancha de espacio se infló hasta el tamaño de una galaxia o más. La inflación resuelve muchos problemas del Big Bang estándar. Pero tiene una propiedad extraña: una vez que comienza, nunca se detiene por completo. En la mayoría de las regiones, la inflación termina, el espacio se enfría, se forman galaxias y estrellas. Pero en otras regiones, la inflación continúa, creando más espacio, y en ese espacio surgen nuevas regiones donde la inflación termina, y nuevas donde continúa. El resultado es la inflación eterna, una espuma infinita de universos burbuja, cada burbuja un universo separado con sus propias leyes de la naturaleza, sus propias constantes. En algunos universos, la gravedad es más fuerte, las estrellas se consumen más rápido. En otros, no hay luz, solo oscuridad y materia fría. En nuestro universo, las constantes son exactamente las adecuadas para la vida. ¿Por qué? No porque el universo fue hecho para nosotros, sino porque solo podemos existir en un universo que permite la vida. Este es el principio antrópico: observamos lo que observamos porque de lo contrario no estaríamos aquí para observar. Los críticos dicen que el multiverso no es ciencia porque no es comprobable. Si otros universos son inalcanzables para siempre, ¿cómo podemos probar que existen? Los defensores responden: podemos buscar pruebas indirectas. Quizás rastros de colisiones entre universos en la radiación de fondo cósmica. Quizás la consistencia matemática y el poder predictivo de la teoría. Quizás el multiverso es la explicación más simple para los hechos observados. Y quizás la idea no es tan extraña como parece. Una vez creímos que la Tierra era el centro del universo. Luego descubrimos que la Tierra es un planeta, uno de muchos. Luego, que el Sol es una estrella, una entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia. Luego, que nuestra galaxia es una de cientos de miles de millones. Cada vez, pensamos que éramos especiales. Cada vez, el universo nos enseñó humildad. Quizás nuestro universo es solo una burbuja en un océano infinito. Quizás esa humildad es la última lección. Capítulo 5. La teoría del agujero negro. Imagina que todo nuestro universo, con todas sus galaxias, estrellas, planetas, contigo y conmigo y cada átomo que ha existido, se encuentra dentro de un agujero negro. No atrapado, no aplastado, sino espacioso, en expansión, vivo. Esta extraña idea proviene del físico Nikodem Poplavsky de la Universidad de New Haven. Su teoría se basa en una propiedad fascinante de los agujeros negros: no sabemos qué sucede más allá del horizonte de sucesos. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, toda la materia que cae en un agujero negro colapsa en una singularidad, un punto de densidad infinita. Pero las singularidades son problemáticas. A los físicos no les gustan los infinitos, indican que la teoría se desmorona. Poplavsky utiliza la torsión, una propiedad que aparece en versiones extendidas de la relatividad. La torsión evita que la materia colapse en un punto. En cambio, rebota, como una pelota que golpea el suelo, y crea una nueva región de espacio y tiempo.
desde fuera, parece un agujero negro normal. Pero desde dentro, desde la perspectiva de la materia que cae, parece un Big Bang. El colapso desde fuera es la expansión desde dentro. Esto significa que cada agujero negro en nuestro universo podría contener un universo entero, con sus propias galaxias, estrellas, quizás vida. ¿Y nuestro universo? Quizás estamos dentro de un agujero negro que existe en otro universo más grande. Es una idea de una elegancia impresionante. Resuelve el problema de la singularidad. Explica por qué no podemos observar directamente el Big Bang, está oculto por un horizonte de sucesos. Ofrece una explicación natural para la expansión, la materia rebota desde el centro y fluye hacia afuera. Y tiene una dimensión filosófica, si cada agujero negro es un universo, y cada universo contiene agujeros negros, entonces tenemos una jerarquía anidada de universos, universos dentro de universos, hasta el infinito. Los críticos señalan que la teoría es difícil de probar. No podemos mirar dentro de un agujero negro para ver si hay un universo allí. Y desde dentro no podemos mirar hacia afuera para confirmar que estamos en uno. Pero quizás haya pruebas indirectas. La teoría hace predicciones sobre la rotación de los agujeros negros, sobre la polarización de la luz del universo primitivo, sobre la distribución de la materia. Con observaciones más precisas, podríamos probar estas predicciones. Hasta entonces, sigue siendo una especulación fascinante. Pero, ¿no es reconfortante pensar que incluso lo más vacío, oscuro y aterrador que conocemos, un agujero negro, podría estar vivo por dentro, lleno de luz y vida? Quizás el universo no solo es más maravilloso de lo que imaginamos. Quizás es más maravilloso de lo que podemos imaginar. Capítulo 6. Gravedad cuántica y la teoría de bucles. Hay una guerra en la física. Una guerra silenciosa, cortés, pero fundamental, entre dos grandes teorías que dan forma a nuestra comprensión de la realidad. Por un lado, está la teoría general de la relatividad, la obra maestra de Einstein, la teoría de la gravedad, del espacio-tiempo, de las cosas grandes, planetas, estrellas, galaxias, el universo en su conjunto. Por otro lado, está la mecánica cuántica, la teoría de las cosas más pequeñas, átomos, partículas, ondas, incertidumbre. Ambas teorías son extremadamente exitosas, las teorías mejor probadas de la historia. Pero hablan idiomas diferentes, se basan en principios diferentes, y cuando intentas combinarlas, obtienes un sinsentido, infinitos, contradicciones. El problema se vuelve agudo cuando pensamos en el Big Bang. La singularidad, el punto de densidad infinita, es un lugar donde tanto la gravedad como los efectos cuánticos son extremadamente importantes. Para entenderla, necesitamos una teoría de la gravedad cuántica, una unificación de las dos grandes teorías. Hay varios candidatos. Ya hemos mencionado la teoría de cuerdas. Otra idea, más radical, es la gravedad cuántica de bucles, o loop quantum gravity. En esta teoría, desarrollada por Lee Smolin, Carlo Rovelli y otros, el espacio y el tiempo no son continuos, no son lisos, sino granulares, discretos, compuestos de pequeños bloques de construcción, cuantos de espacio y tiempo. Imagina que haces zoom cada vez más adentro del espacio. Primero ves átomos, luego núcleos atómicos, luego quarks. Pero no dejas de hacer zoom. Sigues adelante, hasta que alcanzas la escala de Planck, 10 elevado a menos 35 metros, una distancia tan pequeña que ya no es comprensible para la intuición humana. En esta escala, dice la teoría de bucles, el espacio es una red de bucles y nodos, un tejido, una espuma. No hay distancias más pequeñas porque no hay espacio entre los bucles. El espacio es los bucles. ¿Y el tiempo? El tiempo no es fundamental. Emerge del tejido, como la temperatura emerge del movimiento de los átomos. En el nivel más fundamental, no hay tiempo, no hay cambio, solo un patrón estático de relaciones entre bucles. ¿Qué significa esto para el Big Bang? En la relatividad estándar, la singularidad es el fin del tiempo, un punto donde la física se detiene.
Pero en la gravedad cuántica de bucles, no hay singularidad. Si el espacio está hecho de bloques discretos, no puede colapsar en un punto. Hay un tamaño mínimo, un límite cuántico. En su lugar, obtenemos un gran rebote, como en el universo cíclico. El universo colapsa, pero no por completo. A una densidad extrema pero finita, rebota, se expande de nuevo. El Big Bang es la fase de rebote. La teoría es matemáticamente sólida, pero experimentalmente difícil de probar. Los efectos de la gravedad cuántica son tan pequeños que necesitaríamos aceleradores de partículas gigantes, más grandes que el sistema solar, para medirlos directamente. Pero quizás haya formas indirectas. Pequeñas distorsiones en el fondo cósmico. Irregularidades en la propagación de la luz a través de distancias cósmicas. Diferencias en la velocidad de fotones de diferentes energías. Y filosóficamente, la idea es profunda. Si el tiempo no es fundamental, entonces no hay un antes del Big Bang, porque antes es una declaración temporal. La pregunta ¿qué había antes del Big Bang? No tiene sentido, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Quizás esa es la respuesta definitiva. No que no lo sepamos, sino que la pregunta misma se basa en suposiciones erróneas. Quizás el universo no está en el tiempo, sino que el tiempo está en el universo, un aspecto, una perspectiva, una ilusión. Capítulo 7. Cosmología de plasma. Inhala profundamente. Exhala. Nos dirigimos ahora a una teoría que se encuentra en el margen de la ciencia convencional, controvertida, rechazada por la mayoría de los cosmólogos, pero con un pequeño y apasionado grupo de seguidores. La cosmología de plasma afirma que las corrientes eléctricas y los campos magnéticos, no la gravedad, son las fuerzas dominantes en el universo. El plasma, gas ionizado, constituye el 99% de la materia visible en el universo. Y el plasma se comporta de manera diferente a la materia normal, puede conducir corrientes, generar campos, organizarse a través de enormes distancias. Hans Alfvén, físico sueco y premio Nobel, fue uno de los pioneros. Estudió la física del plasma aplicada al sistema solar, a las estrellas. En las décadas de 1960 y 70, propuso extender estos principios a todo el universo. En su visión, no hubo Big Bang. El universo es antiguo, quizás infinitamente antiguo. Lo que interpretamos como expansión es un movimiento local, no una propiedad global del espacio. La radiación de fondo cósmica no proviene del Big Bang, sino de la radiación de nubes de plasma lejanas. Las galaxias no se forman principalmente por la gravedad, sino por corrientes eléctricas que fluyen a través del espacio intergaláctico, formando filamentos, acumulando materia. De hecho, vemos estos filamentos, la estructura a gran escala del universo, una red cósmica. La teoría es atractiva porque el plasma es muy común y porque las fuerzas eléctricas son mucho más fuertes que la gravedad. A pequeñas escalas, en laboratorios y en el sistema solar, la física del plasma funciona brillantemente. ¿Pero a escalas cósmicas? La mayoría de los cosmólogos dicen que no. La radiación de fondo cósmica es demasiado uniforme, demasiado precisa, para provenir de efectos caóticos del plasma. La expansión del universo es consistente en todas las direcciones, no local. La síntesis de los elementos ligeros encaja perfectamente con la teoría del Big Bang, no con una cosmología eléctrica. Los cosmólogos del plasma responden, la ciencia convencional ignora el 99% de la materia, se concentra demasiado en la gravedad. Señalan anomalías, observaciones que no encajan en el modelo estándar. Pero aquí está el problema, toda teoría tiene anomalías. La pregunta es qué teoría explica la mayoría de las observaciones con la menor cantidad de suposiciones. Y según este criterio, el Big Bang gana. ¿Por qué cuento esta historia? No para promover la cosmología de plasma, sino para mostrar que la ciencia es un proceso. Las opiniones minoritarias son importantes, mantienen a la mayoría honesta, la obligan a justificar sus suposiciones. Alfvén se equivocó sobre la cosmología,
Pero tenía razón sobre la física del plasma. Su trabajo sobre los campos magnéticos en el sistema solar fue pionero, le valió el premio Nobel. Quizás la lección es, incluso las mentes brillantes pueden equivocarse cuando extienden su experiencia a un terreno desconocido. Y a la inversa, incluso si la ciencia convencional tiene razón, debe permanecer abierta, dispuesta a cambiar de opinión cuando surjan nuevas pruebas. El dogma es la muerte de la ciencia. Capítulo 8. La teoría de la simulación. ¿Y si todo lo que conoces es una ilusión? No en un sentido espiritual, sino literalmente. ¿Y si el universo es una simulación por computadora, programada por una civilización avanzada, y tú, yo, las estrellas, las galaxias, el Big Bang, todo es solo código? Esto suena a ciencia ficción. Sin embargo, algunos de los filósofos y físicos más brillantes toman esta idea en serio. Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, formuló en 2003 el argumento de la simulación. Su lógica es elegante y perturbadora. Propone que una de estas tres afirmaciones debe ser cierta. 1. Las civilizaciones casi nunca alcanzan la etapa en la que tienen la capacidad tecnológica para crear simulaciones realistas de sus antepasados. 2. Las civilizaciones que alcanzan esta capacidad casi no tienen interés en crear tales simulaciones. 3. Es casi seguro que vivimos en una simulación. ¿Por qué? Si las civilizaciones sobreviven y tienen interés, probablemente crearían muchas simulaciones. Quizás miles, millones. Por cada universo real, habría innumerables simulados. Estadísticamente, sería más probable que estemos en uno simulado. El argumento se basa en suposiciones. Quizás es imposible simular la conciencia. Quizás hay leyes éticas que lo prohíben. Quizás las civilizaciones avanzadas se autodestruyen antes de llegar tan lejos. Pero supongamos que es posible. ¿Cómo podríamos probarlo? Algunos físicos proponen buscar fallos, glitches, pequeñas irregularidades que indiquen una capacidad de cómputo limitada. Patrones que son demasiado perfectos, demasiado simétricos, como errores de píxeles en un videojuego. Otros sugieren que ciertas constantes físicas, como la velocidad de la luz o la constante de Planck, podrían ser indicios de una base discreta y digital. El universo parece tener un límite de resolución, la escala de Planck, más allá del cual la física colapsa. ¿Es eso un error o una característica? Y luego está la propia mecánica cuántica. En una simulación, no renderizarías cada detalle, sería demasiado costoso. Solo renderizarías lo que se observa. Exactamente como funciona la mecánica cuántica, las partículas están en un estado indeterminado hasta que se miden. ¿Es eso una coincidencia? Algunos físicos, como el científico de la NASA Rich Terrile, dicen, dentro de un siglo, nosotros mismos seremos capaces de crear simulaciones realistas. Si nosotros podemos, ¿por qué no otros, millones de años más antiguos? Otros, como Sabine Osenfelder, son escépticos. Dice que la teoría de la simulación no es científica porque no es falsible. Cualquier observación puede explicarse con así es como está programada la simulación. Filosóficamente, la idea es antigua. La alegoría de la caverna de Platón. El genio maligno de Descartes. El budismo enseña que el mundo es maya, una ilusión. Lo nuevo es solo el lenguaje tecnológico. Y quizás no importa. Si la simulación es perfecta, si no hay forma de escapar o de conocer la diferencia, entonces es, para todos los propósitos prácticos, real. El dolor se siente como dolor. La alegría como alegría. El amor como amor. Pero la pregunta es humillante. Nos recuerda que incluso nuestras certezas más profundas pueden ser cuestionadas. Quizás esa es la lección final, mantente humilde. Mantente abierto. Sabemos menos de lo que creemos. Capítulo 9. James Webb y las nuevas preguntas. Es una ironía que un telescopio,
diseñado para confirmar la teoría del Big Bang, plantee en cambio preguntas que la desafían. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, es el telescopio más potente jamás construido. Con un espejo de 6,5 metros y sensores infrarrojos que pueden ver a través del polvo, mira más profundo en el espacio y el tiempo que nunca antes. Los astrónomos esperaban ver galaxias primitivas, sin forma, pequeñas, caóticas. Lo que vieron los sorprendió. Galaxias, solo 300 a 500 millones de años después del Big Bang, que ya son grandes, estructuradas, maduras. Brazos espirales. Gigantes rojas. Estrellas masivas. Según la teoría estándar, eso debería ser imposible. Las estrellas necesitan tiempo para formarse. Pequeñas fluctuaciones en la distribución de la materia crecen lentamente por la gravedad. Las primeras estrellas deberían ser pequeñas, de vida corta, sin elementos pesados. Solo después de varias generaciones deberían surgir galaxias como la nuestra. Pero el James Webb muestra galaxias que parecen tener miles de millones de años, no cientos de millones. Algunos astrónomos hablan de una crisis en la cosmología. ¿Está equivocada la teoría del Big Bang? La mayoría de los científicos dice que no. Pero quizás necesite ajustes. Quizás la formación de estrellas en el universo primitivo fue más eficiente de lo que pensábamos. Quizás había más materia oscura que unió a las galaxias más rápido. Quizás nuestros modelos de evolución estelar son incompletos. O quizás algo más fundamental está mal. Algunos físicos sugieren que la energía oscura, la fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo, era diferente en el pasado. O que la constante gravitacional tenía un valor diferente en el universo primitivo. Estas son ideas radicales. Significarían que las leyes de la naturaleza no son constantes, que cambian con el tiempo. Esto complicaría muchas cosas, pero no está descartado. Otras observaciones añaden más enigmas. La constante de Hubble, la tasa de expansión del universo, tiene diferentes valores dependiendo de cómo la midamos. Las mediciones del universo primitivo, basadas en la radiación de fondo cósmica, dan un valor. Las mediciones del universo moderno, basadas en supernovas y galaxias, dan otro. La diferencia es pequeña, pero significativa, y nadie sabe por qué. Esto podría ser una pista de que nuestros modelos son incompletos. O podría ser un error de medición. O podría ser algo nuevo, emocionante. Este es el momento en que vivimos. Un momento de incertidumbre, de preguntas abiertas, de posibilidades. Es incómodo no saber. Pero también es emocionante. Algunos ven en los descubrimientos del James Webb pruebas de teorías alternativas, el universo cíclico, la cosmología de plasma, la teoría del agujero negro. Otros dicen, mantengamos la paciencia, recopilemos más datos, no abracemos nuevas teorías precipitadamente. La verdad es, aún no lo sabemos. Y eso está bien. La ciencia no es un edificio de respuestas terminadas. Es un proceso, un viaje. Tropezamos en la oscuridad, con teorías como linternas, a veces iluminan el camino, a veces nos desvían. Pero aprendemos. Con cada paso, cada error, cada corrección, nos acercamos más. Outro, la ciencia es un proceso. Inhala. Exhala. Hemos llegado al final de nuestro viaje. O quizás al principio, porque cada respuesta abre nuevas preguntas. ¿Qué hemos aprendido? Que la teoría del Big Bang, por dominante que sea, no es la última palabra. Que existen alternativas, algunas plausibles, otras especulativas, todas fascinantes. Que la ciencia está viva, evoluciona, se corrige a sí misma. El universo cíclico nos recuerda que el principio y el fin pueden ser ilusiones, que el universo respira en ciclos eternos, sin un primer aliento, sin un último. La teoría del estado estacionario, aunque refutada, nos enseñó que la creación no tiene por qué limitarse a un momento,
que el universo puede renacer en cada instante. La teoría del multiverso nos humilla, mostrando que quizás solo somos una burbuja en un océano infinito, insignificantes en lo grande, pero infinitamente preciosos en lo pequeño. La teoría del agujero negro muestra que incluso lo más oscuro puede contener luz, que la complejidad puede anidar en la complejidad, hasta el infinito. La gravedad cuántica nos enseña que el tiempo quizás no sea fundamental, que el espacio está tejido con bucles, que la pregunta sobre el antes quizás no tenga sentido. La cosmología de plasma, aunque marginal, nos recuerda que debemos permanecer abiertos, cuestionar las suposiciones, incluso cuando la mayoría está de acuerdo. La teoría de la simulación, por extraña que suene, muestra que incluso nuestras certezas más profundas son hipótesis, abiertas a la duda. ¿Y el James Webb? El James Webb nos muestra que el universo todavía guarda sorpresas, que sabemos menos de lo que pensábamos, que el viaje está lejos de terminar. Quizás esa es la verdadera belleza de la ciencia. No que tenga todas las respuestas, sino que está dispuesta a equivocarse. Que se alegra cuando nuevos datos desafían viejas teorías. Que abraza la incertidumbre, no como una debilidad, sino como una invitación. El dogma dice, yo sé la verdad. La ciencia dice, yo busco la verdad, y estoy dispuesto a cambiar de opinión si las pruebas lo exigen. Con este espíritu, concluimos. No con certeza, sino con asombro. El universo es más grande, más extraño, más maravilloso de lo que podemos imaginar. Y eso es hermoso. Cierra los ojos. Descansa. Y sueña con universos más allá del Big Bang, con ciclos sin fin, con burbujas en espumas infinitas, con agujeros negros llenos de luz, con un tiempo que no existe, con simulaciones dentro de simulaciones, con preguntas que llevan a respuestas, que llevan a preguntas, para siempre. Buenas noches. Duerme bien. El universo espera.